Muy bien, buenas tardes a todos aquellos que están presentes y ausentes. Vamos a continuar con la clase de teología, ¿por qué no llamarlo así? Vamos a seguir viendo ahora como tercer clase que tenemos estos objetivos, y lo que estamos viendo, el tema general es el Pentateuco. Seguimos en Génesis, obviamente. Hemos conocido, yo creo que hasta este momento, suficiente como para poder describir a un Dios que tiene una posición extraordinaria en el cielo, que es creador del universo tuyo y mío, Sí. y que en realidad Él se merece ser presentado a los corazones que no le conocen. Por ti, ellos tienen que conocerlo de una manera extraordinaria, como el Dios de la creación que es. Entonces ya tenemos material suficiente, los dos primeros temas, y entonces se ha pedido un proyecto que se trata de Él. Y entonces con estos dos temas tú ya puedes describir a ese Dios, puedes darle la profundidad partiendo de este material. Entonces el proyecto ya lo conocemos todos. Hoy vamos a ver entonces como tercera clase siete objetivos. Vamos a ver el primero, que dice la degeneración y el juicio, que se encuentra en el capítulo 4. Es decir, ya estamos pasando pues el Génesis capítulo 3. Punto 2, vamos a ver la cronología del diluvio, capítulo 7 al 8, el tiempo del diluvio, el barco más grande de la antigüedad, el cuadro de las naciones, los hijos de Noé y sus destinos que tomaron, y por último vamos a ver dos mapas del Antiguo Testamento, hablando ya acerca de Abraham, que es el próximo protagonista, a quien vamos a ver. Entonces les voy a pedir que vayamos a las hojas donde tenemos los cuadros. En resumidas cuentas, capítulo 1 habla de una manera cronológica de la creación del hombre y de la creación de la materia y de los animales. Prácticamente de todo lo que Dios creó, capítulo 1 de una manera cronológica. Capítulo 2 hemos visto que se trata del bienestar en el que se encuentra Adán y su relación con Dios de una manera increíble. Pero ya en el capítulo 3 hay una desobediencia pues del hombre. Quisiera que viéramos juntos el capítulo 3, versículo 8, y vamos a ver que ahí dice algo bien importante que va a marcar el rumbo de la historia de la humanidad. Dice el versículo 8, capítulo 3, versículo 8 de Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ya si continuamos, hay una pregunta que Dios va a hacerle, va a decir: ¿dónde estás tú? Aquí es donde prácticamente Dios va a tener que tomar plan o un nuevo plan, tomar parte de un nuevo plan, porque si preguntásemos que Dios no lo sabía, que Dios le iba a fallar, pero hasta cierto punto diríamos que sí. Yo creo que nadie lo conoce, es una de nuestras preguntas. Esa es mi pregunta que yo le voy a hacer, una de entre varias. Y en ese momento, ¿por qué pudiera respondernos? Pues que a pesar de que Él espera tu respuesta, ya que la conoce, mejor dicho, todavía apela. ¿Qué dije? Apela a tu voluntad. Les voy a confesar algo. Cabía decirlo el domingo, pero se habló y yo dije, en un momento dado la voy a expresar. Hubo una persona que me conoció en un tiempo y en otro vino y me dijo, quiso orar por mí, pidió orar por mí y oró por mí, y me dejó esta palabra, como que me grabó, para bien o para mal. Él me dijo así, me dijo en la voz de Dios, las palabras de Dios, me dijo: a pesar de que tú le vas a fallar a Dios repetidas veces, dice Él,
que Él te ama con intensidad. A pesar que tú le vas a fallar. Entonces como que me marcó, como que me la dejó a la fácil de que yo puedo fallarla, Dios ya lo sabe que yo le voy a fallar continuamente. Pero me quedo pensando, ¿también me sirve esa palabra? Para hacer exactamente todo lo contrario. Evitar fallarle. Y ciertamente, aunque le fallemos, sus brazos siempre estarán abiertos para con nosotros. Pero nadie asegura que Dios nos perdonará todas las veces que fallemos, que Dios nos restaurará todas las veces que fallemos. ¿Por qué? Aprendamos un poco a través del profeta Joel. Él desobedeció el primer llamado, ¿no es así? Y entonces tiene que morir, prácticamente murió dentro de ese animal marino, y en ese momento tuvo un arrepentimiento genuino, sincero. Prácticamente Dios lo resucitó, él prácticamente murió, y entonces conoció que nunca hay que decir no al Señor, que si en una ocasión le has fallado, no tienes por qué fallarle una tercera ocasión. Entonces en la segunda ocasión él se recuperó, y desde ese momento yo manejo un sermón al que le llamo que nuestro Dios es un Dios de primeras, de segundas y de terceras oportunidades, pero nadie puede asegurar que sean más de 3. Entonces quería comentar esto, y vamos a ver entonces cómo el hombre le falla a Dios y se esconde de su presencia. A partir de esa hora se va a encargar Dios de estar buscando sus ovejas, sus pollitos, estará buscando a sus hijos que se le han perdido. Hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que venga su segunda venida, dejará de hacerlo. Solo hasta ese día. Pero mientras, todavía lo sigue haciendo. Sigue buscando a pecadores como tú y como yo que éramos. Y entonces ahora ya hemos sido reconquistados nuevamente, reunidos nuevamente, porque el pecado nos separó. Entonces, reunidos en Cristo, dice por ahí el apóstol Pablo. Entonces, es así pues que hemos visto esta parte. Y entonces, ahora vamos a ver según nuestra primera hoja que tenemos, que se titula de Generación y Juicio, que ya completa el capítulo 4 y que nos habla de Caín y Abel. Exactamente. Entonces, de Caín y Abel, antes de ver de forma resumida esta placa, tengo que hablarles algo acerca de este personaje. Dice en el versículo 1, 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí la palabra conocer, si quieres anotarla, conocer viene obviamente del original, del griego, del hebreo, significa tener una relación marital o sexual. Conocer es descubrirse, quitarse toda vestidura que pudiera cubrir el cuerpo, estar completamente desnudos. Ese es el propósito que Dios pone en la pareja cuando ésta entra en matrimonio, que se descubran ambos y que permanezcan así, el uno para con el otro, pero también para con Dios. Es decir, que no seamos hipócritas. 4, 3 al 5, vamos a leer los versículos 3 al 5, dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Se qué? Se ensañó. Y decayó su semblante. Aquí estamos viendo que no sé si se le ocurrió a Caín presentar una ofrenda que posiblemente Dios no le haya pedido, pero asimismo también la presentó Abel, su hermano. Y el relato de esta historia es que Dios se agradó de la de Abel. ¿Por qué se agradó de la de Abel? Si pueden anotar. Porque vino delante de Dios a la vuelta de sus hojas, porque él vino delante de Dios en verdadera fe. Porque él vino delante de Dios en verdadera fe y dedicación a la justicia. Porque él vino delante de Dios en verdadera fe y dedicación a la justicia. Hebreos 11:4. Además, esto es de mi cosecha, porque Abel invirtió, ¿qué? Tiempo, dinero y esfuerzo. Y la ofrenda de Caín solamente era levantar el fruto. Dios la regaba, y no es que la regara, o sea que la echara a perder, sino que Dios prácticamente la hacía fructificar, y de esa manera él podía recoger buenas cosechas. En ese momento él, se puede decir que él fue diferente, pues su ofrenda carecía de una fe sinceramente y de una obediencia, y porque además sus acciones eran malas. El versículo 6 y 7 lo declara. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Escuchen, esto es muy importante. Cuando él dice, a ti será tu deseo, está diciéndole Dios a Caín: el pecado está agazapándose a la puerta tuya, agazapándose, agachándose, cubriéndose a tu puerta. Su deseo del pecado es poseerte, pero debes dominarlo. No está en sus hojas, pero debes ¿qué? Dominarlo. A ti será tu deseo significa que el pecado está agazapándose a la puerta. Su deseo del pecado es poseerte, pero debes dominarlo. Aquí Dios describe el pecado como una fuerza, como un poder tentador, o como una fiera, o como un demonio que está listo para atacar y devorarte. Esto es el pecado. Esto es el deseo. Cuando el pecado señorea sobre nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces al que hemos decidido hacerle mal, se lo hacemos. ¿Por qué? Porque el pecado señorea en nuestro corazón. Ahí prácticamente ya perdimos el control, la voluntad, la decisión. Todo está en manos del pecado. Por eso dice Dios: a ti será tu deseo. Él será tu deseo. ¿Por qué? Porque el pecado ahora señorea en tu vida. Pero el pecado, ¿cómo lo describe Dios? Dice, es como una fuerza, es como un poder tentador, o como una fiera o un demonio que está listo ¿para qué? Para atacarte y para devorarte. Ojo, esto es el pecado. Por lo tanto, tú no tienes por qué amar el pecado, ni yo tampoco. Entonces, el mal
Ciertamente, dice en el libro de los profetas, hablando de Elías, le dice al pueblo: yo he puesto un camino delante de ti, el de la vida y el de la muerte. Tú sabes por cuál camino vivir. Y le dice lo mismo Elías al pueblo: baste ya de andar entre dos pensamientos, entre dos caminos. O si Jehová es Dios, seguidle. O si Baal, id en pos de él, pero decídete. Entonces en nosotros está mirar el pecado como Dios lo mira y apartarnos del pecado, porque el pecado quiere devorarnos. Un día recuerdo que Dios me dijo: Satanás, te recuerdo, Satanás es tu enemigo. Me paralizó. Y entonces yo expresé unas palabras contra mi enemigo. Y tuve un acontecimiento raro. Rápido se mostró, se manifestó. Ahora pues, versículo 11, dice: maldito seas, le dice Dios a Caín. Caín fue maldecido pues de esta manera por Dios, en el sentido de que Dios ya no lo bendeciría. En esto consiste, hermano, la maldición de Dios a Caín, es que Dios ya no lo bendeciría. ¿Dónde? En su trabajo, en la tierra, en su cultivo. Ojo, hasta el día de hoy Dios sigue prosperando los cultivos de todo aquel que sea limpio de corazón, amante de su presencia, temeroso de él y apartado del mal. Amén. Entonces, lo que le dijo: mira, mi maldición consiste en que yo ya no te voy a prosperar en lo que tú siembras. Tus cultivos van a ser raquíticos, escuetos, difícil. Si ya de por sí Dios había maldecido de alguna manera a Adán, que con el sudor de su frente, ¿no?, Así es. recogería. Entonces este hombre estaba completamente arruinado. En esto consiste la maldición de Dios. Y él nunca se arrepintió. Ojo, lo que veíamos el domingo: un arrepentimiento de corazón, como el de Pedro, trae una restauración. Pero este hombre, como Judas Iscariote, tampoco la quiso. Nunca procuró vivir sometido a la voluntad de Dios. Él quiso su independencia, no se arrepintió y se apartó. Le dijo el Señor: de la humanidad llegaron a ser tan grande en la tierra. Ya nos iríamos a ver el capítulo 6, 5 al 7. Aquí en esto va a consistir la señal que Dios le va a poner a este hombre. Muchos nos hemos preguntado si en la frente, si en de una manera pues visible, que todos pudieran reconocer, pero no es así, hermanos. La señal va a consistir en esto. El 6, capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En ese momento dicen que la maldición, o la señal de esta maldición, prácticamente consistía en que él sería el iniciador, el fundador de una generación tan violenta, como lo vamos a ver en un momento más, tan difícil pues. Y entonces esa era su señal. Prácticamente, ¿quién la inició? Caín. La desobediencia, ¿quién la inició? Adán. La desobediencia, en este caso la violencia, ¿quién la va a iniciar? Caín. La maldad también.
Entonces, esta es la señal. Y entonces, al unirse, ahora veamos el cuadro, y sobre este vamos a trabajar ahora. Tenemos un cuadro donde hablamos que el primer hombre creado, ¿quién es? Adán, según nuestro cuadro. Y entonces vemos que tuvo un sinnúmero de hijos. Al primero que tiene es a Caín. Y Caín tuvo a Enoc, a Mehujael, Metusael, Lamec, que Lamec tuvo dos esposas, una Ada, otra Sila, que Ada tuvo también dos hijos, que Sila también tuvo otros dos hijos, pero se menciona como número 2 a un segundo hijo, ¿no?, de Adán y Eva, llamado Abel, que era un hombre justo. Ahora vamos a ver por qué lo llaman justo. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¡Wow! Que lo que se haga en nuestro presente perdure por todos los días de nuestra existencia. Amén. Estemos o no sobre la tierra. Amén. Entonces fue mucho más excelente. Ojo, porque significaba ¿qué? Esfuerzo, trabajo, dinero, capital, todo lo que está en nosotros, en nuestras manos, invertir en algo, Él lo puso todo, lo invirtió todo para agradar a su Creador. En ese momento, pues, ya conocimos un poco el asunto de que Caín va a matar a Abel, o mató a Abel, ya es un hecho. También dice que tuvo otros hijos e hijas, ¿verdad? Sí. Este hombre, Adán y Eva, sí. Pero también tuvo otro hijo llamado Set. Es correcto. Y entonces, a partir de su maldad, de su asesinato que Caín cometió contra su hermano, es que entonces hubo una separación entre, dijéramos, los descendientes píos, los hijos de Dios, y va a ser la descendencia de Set. Van a ser llamados los hijos de Dios en el 6:2, cuando nos habla en el Génesis capítulo 6 versículo 2, nos va a hablar de las hijas de los hombres, que son la descendencia de Caín. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ojo, aquí ya se está hablando que hay dos grupos familiares, por así llamarlos. Uno que agrada a Dios, son la descendencia de Set, y la otra, la descendencia de Caín. Y entonces van a darse en casamiento. Por eso en el 4:26 yo lo señalo ya como un evento de intercasamientos. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la genealogía, pues, de él, que Set tuvo a Enos, a Cainán, a Mahalalel, a Jared, a Enoc, a Matusalén, a Lamec y por último a Noé. Entonces vemos que Noé pertenece a la 7ª generación de los hijos de Adán. Entonces, Enoc. Y entonces Enoc vemos que pertenece a la 7ª generación. ¿Se acuerdan de este hombre? Sí. Se ha catalogado que fue un profeta quien caminó con Dios. Dios lo tomó. En el libro de Judas, en la carta de Judas, se encuentra en versículos 14 al 17. Fue llevado pues por Dios. Es un hombre que caminó delante de Dios, fue perfecto delante de Él y no conoció muerte. Este es un primer hombre de los que parten a la presencia de Dios sin conocer muerte. Y después aparece Noé, ya como en la 10ª generación. ¿Ya lo vieron? Sí. 10ª generación, y a Noé se le considera como el predicador, segunda de Pedro 3:5. Y entonces así podemos decir
que debido a la maldad de Caín, tuvo que ser echado fuera. Ya estaba echado fuera desde el padre y su familia. Habían sido puestos fuera del Edén en cuanto el hombre falló. Hablo de Adán. Y en ese momento, pues ya tuvieron que agarrar camino. Tuvieron que salir del embrión prácticamente de la familia, y tuvo que buscar su propia tierra. Se llevó a una de sus hermanas con él. Eso es lo que muchos teólogos llegan a resumirse. En este caso se podía en ese tiempo, porque se trataba de poblar la tierra. Y en ese momento dice que tuvo hijos e hijas con su propia hermana. Y entonces él pues se separa del nido, y en ese momento de la separación permanecen con Adán una descendencia increíble a través de la vida de Set, un hijo más de Adán y Eva. Y entonces ellos van a correr por una línea que agrada a Dios, y a la que le van a hacer Noé. Y entonces vamos a ver que después se van a unir, va a haber unos intercasamientos entre esos dos grupos, va a haber un acercamiento, va a haber una reunión nuevamente de familiares, y se van a comenzar a casar. Y entonces van a hacerles, ¿qué van a hacerles? Así como dice nuestra primera hoja, una generación rebelde, hombres fuertes y de renombre, vendidos a hacer el mal. En la primera hoja, cuando se da la unión, se rompe la separación, se vuelven a unir estos dos grupos, y entonces se dan los intercasamientos, y les nacen gigantes, hombres rebeldes, hombres fuertes de renombre, vendidos. Esa es la palabra más apropiada, es increíble, vendidos a hacer el mal. Cuando el hombre es sometido por el pecado, prácticamente queda a su merced, a lo que quiera hacer el pecado de él. Y es la manera en la que prácticamente somos vendidos. El pecado nos vende, sí, con Satanás, pero nos vende al sistema, nos vende, y entonces nuestra vida se arruinó. Y entonces va a venir el juicio. Ven que los que les nacen a estos dos grupos, les va a venir ¿qué? El juicio. Muy bien. Ahora damos vuelta a la hoja. La siguiente es una cronología del diluvio. Cronología. Así como el capítulo 1 de Génesis nos habla de manera cronológica de cómo Dios estuvo creando todo lo que hay en este mundo. Si el universo, si el hombre, si los animales, si la naturaleza. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cronológicamente el diluvio. Todo esto se encuentra en Génesis 7 al 8. Yo estoy esperando que tú, por tu beneficio, no es por el mío, comiences a leer Génesis para que no te agarren stand-by en fuera de órbita. Dicen que el Noé, se dice en Génesis, en el capítulo 7, versículo 6, ¿ya lo vieron? Sí. ¿Qué edad tenía Noé? 600 años. 600 años. Cuando vino el diluvio. Capítulo 7, versículos 7 al 10, parte A. Dice que él entra al arca 7 días antes del diluvio. Era el año 600 de él, de su vida, mes segundo, día 17. Así lo dice en el capítulo 7, versículo 10b al 11. ¿Que principió a qué? A llover. ¿Ya lo viste? Y dejó de llover, capítulo 7, versículo 12 y 17, cuando se cumplieron 40 días. ¿Me entienden? Sí. Muy bien. La duración del diluvio, con exactitud, duró 110 días, porque dice la escritura que fue de 150 días. Pero a esto le disminuimos los 40 días iniciales, se lo restamos a los 150 días generales, y nos da 110 días de duración del diluvio efectivos. O sea, una vez que llovió, a partir de ahí se cuenta
Entonces el arca se posa en el Ararat. Es increíble este monte. En el año 600, mes séptimo, el día 17. Ya están casi 5 meses en el agua. En el 8.5 el agua baja, 73 días. Aparecen las cumbres montañosas en el año 600, mes 10, día 1. Comenzamos en el 1, obviamente, mes 1, ¿no? En el capítulo 8, versículos 6, 8 y 9, dice que Noé abre la ventana y envía un cuervo. Que este va y regresa, ¿verdad? Porque todavía hay agua. En el 8, 10 y 11, la paloma va por segunda vez y regresa con la hoja, pero todavía no ha descendido por completo las aguas. 7 días se llevó en esto. Y en el 8:12 la paloma va por tercera vez y no regresa. Otros 7 días. Entonces son en total 90. Y las aguas se secan en el año 601. Ya hablamos de un año. Mes 1, día 1. Pero se seca la tierra y salen del arca. Ya de manera completamente seca pues la tierra. En el año 601, mes 2, día 27. Y yo quiero decirles que yo soy del mes 2, febrero y día 27. Nada más que del 62, no del 601. Aquí vemos que el total de tiempo al final, el total de tiempo desde el principio del diluvio fue 1 año y 10 días. Entonces, el diluvio duró, ¿cuánto tiempo? 1 año y 10 días. Con exactitud. Veamos viendo esto con asombro. Miren, la siguiente tabla, el tiempo del diluvio, denle la vuelta. Aquí vemos las fechas, el número de días, el evento que se llevó a cabo y la referencia que se encuentra en Génesis. Miren, les voy a decir la primera y ustedes continúan. Se trata de anotar el evento que describe Génesis capítulo 7, versículo 4 y 10. Ve conmigo a Génesis 7, versículo 4. Dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y luego dice, ese es el 4, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 10, dice: y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces yo le pongo aquí como evento que se llevó a cabo en este capítulo con esos versículos, es que entraron en el arca Noé a los 600 años de su vida. ¿Ok? Ustedes van a ponerme también el evento del que se trata, el siguiente capítulo, con los siguientes versículos. ¿De acuerdo? De manera resumida. No vayan a ponerme ahí una amplitud y una nota. A la vuelta hay mucho más. Entonces, vamos a anotar ahí el evento, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. Hay otros puntos, otros datos más de manera vertical. Como dice estadísticas, se seca la tierra, se retiraron las aguas en 150 días, prevalecieron las aguas 150 días, etc. Entonces vamos a ver que el total de días son 377 días. Demos la vuelta. Entonces eso se lo dejo de tarea, para anotar el evento del que se está hablando en Génesis, según el pasaje. Le damos la vuelta y vemos el arca. No es ningún metrobús ni ningún metro de la Ciudad de México que quiera compararlo, porque este es mucho más largo. Este dice que tiene 300 codos de largo, con 30 codos de alto y 50 codos de ancho. Entonces vamos a leer juntos. El barco más grande, repite conmigo, el barco más grande. El barco más grande Hasta 1884. 1884. Después de Cristo, claro. Después de Cristo. Era el arca que construyó Noé y su familia, el arca más grande, el barco más grande, hasta 1884, que se construyó otro más grande.
y posiblemente sería el Titanic, una cosa por el estilo. Ajá. ¿Cómo cupieron todos los animales? Esa es una muy buena pregunta. Y nos hemos preguntado sí o no. ¿Qué pasó con la naturaleza que tiene un león? Porque es obvio que él también era parte de ese envío. Ajá. Del oso, no buscan ellos la sangre, no buscan ellos la carne. O veían tan desnutrido a Noé y a su familia. Ah, no. Con eso que eran más, ¿cómo se le llama? Su alimento era basado en vegetales. No. Entonces, es muy posible que los animales Dios los haya puesto en un estado de hibernación. Es correcto. Entonces, ¿cómo cumplieron todos los animales? O sea, se habla de una mega arca. Ahorita vamos a ver por qué sí es una mega. Dice, punto número 1, población total de animales, más o menos 35,000 animales vertebrados, claro. ¿Qué más? Tamaño normal, como el de una oveja, no abeja. Es Oveja. 3. Un tren moderno de 150 carros puede transportar esta cantidad. Un carro, un tren. ¿Te has dedicado a contar cuántos carros tiene? los andenes, sí. ¿Andenes? Sí. ¿Cuántos tiene? Hay ocasiones en que son 70, 80. Ok. O sea, el dato no está tan mal. Un tren moderno de 150 carros puede transportar esta cantidad. Pero para tu asombro y del mío, el arca tenía la capacidad de 500 carros. 520 carros. Si ya con 150 es suficiente, quiere decir que Dios siempre piensa en grande. ¿Nunca pone estrechez o ha puesto estrechez en tu vida? No. Fíjense que hasta estas cosas nos enseñan. Tenemos un Dios amplio, un Dios abundante, que te dice, yo tengo la vida que tú necesitas. Y no tan solo nada más para sobrevivir, sino para vivir en abundancia. Amén. Después vemos el otro cuadro que sigue, donde vamos, se llama un cuadro de las naciones, ¿sí? Basado en Génesis 10 y 11, donde dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 10:32. Entonces, aquí podemos ver a Noé, que es el centro, ¿ya lo vieron? Sí. Su hijo, el que haya sido, a su cabeza, ¿cómo se llama? Jafet. Jafet. A su izquierda, Cam. A su derecha, Sem. Aquí están los tres hijos de Noé, que cuando ya el agua descendió por completo y antes ofrecieron un sacrificio, un holocausto a Dios, por agradecerle pues el hecho que los haya librado solamente a ellos. Todos los demás seres vivos murieron. En ese momento, no sé qué tiempo haya sido que pasaron, pero a partir de ese momento cada uno agarró un rumbo diferente. Después van a traerme esto como más o menos como yo lo haya hecho, de esta manera. Van a traerme Jafet, por ejemplo, se va hacia toda esta parte. ¿Sí lo ven? Sí. Notan esas divisiones que en realidad hacia dónde pudo haber ido Jafet, donde lo vamos a ver más detallado. ¿A dónde se fue Cam? Sí. ¿A dónde se fue Sem? Sí. Muy bien. Denle la vuelta. Y ahora podemos ver más claro. Los hijos de Noé que salieron del arca en Génesis 9, 18 al 19, vemos que Cam se fue al África y se fue a Arabia. Exacto. Y es padre de los etíopes, de los cus o cusitos, de los libros, mejor dicho, libaneses. Por esta parte son descendientes, son descendientes de libaneses, cananeos,
¿Se acuerdan de Canaán? Sí. ¿Quién habita ahora Canaán? ¿Quién habita ahora Canaán? ¿Actualmente? Actualmente. ¿Es Irán? Israel. Israel. Esa es la tierra prometida. Canaán. Veamos el cuadro. Bueno, aquí le veamos el mapa. El mapa nos muestra que aquí entre Tiro y Sidón es lo que es ahora Libia. Aquí está asentado, aquí está Jerusalén. Esto es Israel, casi junto al Mar Muerto o Mar Rojo. Por aquí estaba Moab, o aparecerá Edom y Moab. Acá estará Asia Menor, ya para nuestros tiempos, ahora es Turquía. Por aquí nació el apóstol Pablo, Cilicia o Sicilia. Por aquí quedaba, queda Siria, la del problema en este momento, con Estados Unidos. Aquí estamos viendo el golfo Pérsico, estamos viendo Ur de los caldeos, donde vamos a ver a Abraham, que sale para dirigirse hacia Canaán. Aquí está Babilonia con el rey Nabucodonosor. Aquí está Susa, donde vivía la reina Esther, etcétera, etcétera. Nínive, se habla de Jonás, que tenía que llevar la profecía de arrepentimiento. Y aquí está Egipto, el alto, aquí está al revés, luego el alto es el de abajo y el bajo es el de arriba, etcétera, etcétera. Para acá queda Europa. Entonces aquí está todo el desierto arábigo, etc, etc. Entonces aquí estamos viendo que Cam se va hacia esta tierra. Quiero hablarles algo de Cam. Cam tuvo un hijo llamado Canaán, que en los tiempos, como que es el primer hijo que le sale a los 3 matrimonios. Este hombre, realmente, Canaán, va a ser maldecido por Noé. Y por una simple y sencilla razón: el hombre pierde cuando se embriaga. Noé se embriagó, dice la palabra. Y entonces fue visto por Canaán. No es el hijo, es el nieto. Y entonces va y lo descubre, lo ve desnudo. Y entonces va con sus tíos y les dice: está mi abuelo desnudo y está haciendo un puro ridículo. Métanse a verlo, se burla. Entran los otros hijos con una actitud diferente. Toman 2 prendas, sábanas, y lo cubren sin mirarlo. Al día siguiente, después de la borrachera, se da cuenta de lo que ha cometido su nieto, que es motivo de burla, y lo maldice. Entre las bendiciones que Jacob va a darle a las 12 tribus, este hombre les va a dar también su bendición a los 3, pero a este lo va a maldecir. Y por eso hoy el África le debe a Canaán esta maldición, porque el África hasta el día de hoy no prospera en nada, no tiene recursos minerales, naturales, como se llaman, y nadie los pela, nadie en el mundo no los voltea a ver. Ellos están muriendo muchas veces de estómagos inflamados, muchas enfermedades. Entonces, ojo, que Dios te bendiga, no que te maldiga, porque si te maldice, perdiste tú y tu generación y las generaciones, toda tu descendencia. Que sea Dios el que te bendiga, porque toda palabra de Él se cumple. Amén. Sí. Y entonces es hablar de Cam. Entonces Cam se fue a África, se fue a Arabia, y es padre de los etíopes, de los cusitos, de los libros de los cananeos. Sem se fue a los asirios, a la tierra de los asirios. Por acá está Asiria, miren. Toda esta parte de aquí así es Asiria. Asiria. Y prácticamente es donde se va a levantar un ejército increíblemente poderoso, un imperio.
Los asirios van a dominar primero antes que Babilonia. Y los asirios, en el año 722 a.C., se van a llevar a los del norte, cuando ya está dividido el reino. En el año 722 se los van a llevar cautivos y los van a desaparecer prácticamente, porque una de sus fórmulas era llevarse presos de aquí, esclavos de aquí, y mandarlos a diferentes naciones donde ellos gobernaban, para perderles la identidad. Entonces prácticamente el norte nunca se recuperó, permaneció Judá, pero por Judá van a venir en el año 605 los babilonios, en el año 598 y 586, 3 eventos diferentes. Se van a llevar a Daniel en el segundo, en el primero, en el segundo se van a llevar a Ezequiel, y bueno, son 3 eventos. Y entonces, y estos van a regresar cumplidos los 70 años anunciados por el profeta Jeremías. Entonces, este imperio asirio, está por acá arriba, son muy sanguinarios. A cada uno de los que ¿Apresiona? a cada uno de los perdedores, de los conquistados. Es que estoy tratando de pensar rápido, pero me atraganto un poco. En ese momento, a cada uno de los prisioneros, para llevarlos a un sufrimiento mayúsculo, ellos son los que comenzaron, lo más sanguinario de la creación vino por ellos. Dicen que los colgaban, los tenían crucificados ya desde tiempos antiquísimos, y entonces los pelaban, les quitaban la piel, luego se las ponían ellos en sus ceremonias, ahí andaban con la piel de otro, y mientras al otro, que creen que le dejaban su cuerpo, solamente su cuerpo descubierto, la piel completamente desnuda, y todo le ponían sal, y luego esperaban a que empezara a oler mal. Venían aves de rapiña, le sacaban los ojos, lo comían, y otras más, lo que quedara de él, le ponían a su familia, se la colgaban también, para que con el hedor de él los mataran. Esto era el imperio asirio. Esas cosas, atrocidades tremendas hicieron. Entonces, estos cuates pertenecen o son descendientes de los semitas, de Sem. Antecesores de los asirios, los caldeos también. Los caldeos se les llama a los de Babilonia, a Nabucodonosor y toda su descendencia. Armenios y sirios, fíjense, sirios, ¿se acuerdan? Ahorita el problema que hay con Siria. Bueno, son descendientes ¿de quién? De Sem. Muy bien. Jafet se fue a Asia Menor y hacia Europa. Como que va con nosotros. Caminó hacia acá. Esta es la parte de Turquía, está por aquí, es Europa. Acá hay muchos otros pueblos, otras ciudades que podríamos conocer, que es Europa mismo, pero hablando de la antigua Yugoslavia, diferentes países que están pegados ya acá, y a Italia y demás en esta otra parte. Entonces toda Europa está de este lado, y está hablando de que Asia Menor también era de su propiedad, toda esta parte hasta arriba. El apóstol Pablo quiso ir a predicar hacia arriba, ya no recuerdo los nombres de las ciudades, y el Espíritu Santo se lo prohibió, estando por este punto, y de aquí tuvo una visión para pasar a Macedonia, lo que es ahora sería Yugoslavia, y entonces y él comenzó su obra ahí grande, por obedecer al Espíritu Santo. Entonces, descendientes de Jafet son los galos. Galos son los franceses, bretones, germanos, alemanes, rusos, medos, griegos, romanos, tracios y doéricos. Eso ya no los conozco, no me tocó conocerlos. Entonces, les puse dos mapas para que, así como está el segundo, aprovechando los nombres que aparecen en el primero, ustedes le pongan los nombres que le faltaran, pero iluminándolo todo. Van a hacerlo de nuevo, no van a aprovechar mi mapa, van a hacer su mapa en una hoja en blanco, con todas las características que ven aquí, con los nombres, porque le faltan del primero, por algo le saqué dos mapas, y van a iluminarlo, y van a iluminarme esta parte. Esta es la llamada
media luna fértil. Van a iluminarla. ¿Ya ven que está muy parecido al mapa? Van a iluminarlo. ¿Sí? Esta lo que hace, lo que comprende la media luna fértil. Ya tengo yo unas preguntas por ahí para esta parte. Vamos ahora a nuestras últimas dos hojas. Va a ser como un resumen de lo que ya vimos. No supe cómo darlo, pero ya me aventé, ya estoy casi saliendo. Entonces, ya leímos los objetivos a cumplir en este tema, ¿verdad? Ahora vamos a ver la corrupción de la humanidad, el dolor divino. Génesis 6, del 1 al 8. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ya sabe de los dos grupos, ¿verdad? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya después dirá que 70, 80, ¿no? El más fuerte. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, o sea, les estaban naciendo muchos gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Se acuerdan del fundador de Babilonia? Nimrod, un hombre de ese tipo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repite conmigo: pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Muy bien. Punto número 1: cesa la separación entre los hetitas. ¿Recuerdan ustedes que les hablaba que se habían separado estos dos grupos? Sí. Por la salida que tuvo del ámbito familiar Caín. Muy bien. Cesa la separación entre los hetitas, es decir, los descendientes de Set, y los cainanitas, descendientes de Caín, a raíz del casamiento entre los dos linajes, como hemos leído. 2. A falta de madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. 3. Los hijos de los matrimonios mixtos, o sea, de esta unión, eran gigantes que destacaban por su violencia. Ojo, la violencia y la rebelión es como un hilo invisible que corre desde Satanás cuando se rebela contra Dios. Ahí mostró que rebelión. Ojo, dos de los pecados grandes hasta el día de Jesucristo de su segunda venida, estos son los que corren desde el Génesis, desde que están en la presencia de Dios, pues hablo de Satanás mismo, desde ahí hasta el Apocalipsis. Es un hilo invisible cuya esencia que corre a través de los tiempos es violencia y es rebelión. Esos son los dos pecados más grandes del hombre, que siguen hasta hoy en día señoreando sobre sus vidas. A. Se exaltaban a sí mismos estos tipos. B. Corrompieron la tierra con su inmoralidad. C. Solo Noé y su familia cumplieron las normas morales y espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un varón justo, perfecto con Dios, un hombre de fe, tenía temor de Dios, obediente,
Ojo, cuando se dice perfecto en sus generaciones, indica que se mantuvo firme y separado. ¿Cómo se mantuvo? Separado. Firme y separado de la moral perversa de la sociedad que lo rodeaba. Por eso es un hombre perfecto en sus generaciones. Dios le va a prometer o le va a pedir a sí mismo a Abraham: Abraham, sé perfecto delante de mí. Es lo mismo que le va a decir. Mantente separado, por favor. Mantente firme ante una moral perversa. En todos los tiempos han habido generaciones así. En todos los tiempos. Hoy no se diga, ¿no? Para muestra un botón, todos esos países grandemente desarrollados, todos esos 20 grandes que están reunidos ahorita en el G20, todos aquellos llamados en el G8 que están agrupados ahí, no son más que, de veras, naciones o gobernantes completamente corroídos de mucha inmoralidad, corrupción, mucha impiedad, mucha violencia. ¿Qué quieren hacer ahora con Siria? Que le están inculpando de haber matado a sus enemigos con armas químicas. Entonces, quiérase que no, este hilo corre por todas las generaciones pasadas, presentes de nuestro tiempo y las que seguirán, si es que el Señor tardara en venir. Y entonces Él mismo también nos hace una demanda: mantente tú firme y separado. Sé perfecto, en otras palabras, sé perfecto delante de mí. Sé perfecto en tus generaciones, para que entonces yo diga como dijo el Señor a través de Pablo en el libro de los Hechos capítulo 14, dirá: y David, habiendo servido a su generación, murió. Pero cuando dice, cuando David sirvió, supo a qué vino. ¿Y a qué vino? A agradar a un Dios vivo. Amén. A mantener una relación estrecha, íntima con su Creador. A poner su nombre en alto. Y de decir, si para inmoralidades nunca ha faltado, menos en su tiempo, Él se mantuvo. Y si algo cometió, se arrepintió, tuvo corazón de arrepentimiento. Y Dios lo perdonó todas las veces que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Cuando ese está sinceramente arrepentido o no. Entonces, eso de caminar perfecto delante de Él, eso significa mantenernos firmes y separados. Es decir, que tú seas la influencia de los demás y no que la de los demás sea sobre tu vida. Eso lo dirá en Jeremías 16. Justo porque temía a Dios y se oponía a la opinión pública y a la conducta popular. Todas las inmoralidades que había a su alrededor eran hombres también mal hablados. La violencia no paraba. Por eso mismo Dios se llenó de ira y dijo: ya, no, detesto esta generación, los voy a destruir. Y entonces este hombre se mantenía justo. Justo significa que es un hombre que teme a Dios y que se opone a la opinión pública y a la conducta popular. Es decir, tú y yo estamos en la creación y hay un sinnúmero de cosas que ofenden a Dios. Pero dice Dios otra vez, como le dijo Jeremías al pueblo: no te hagas tú al pueblo, que ellos se hagan a ti. O sea, mantén tu postura, mantente firme, muéstrame que me temes y mantente férreo, defiende mi causa ante la sociedad que se opone a mí. Sus palabras no son ley. Tú nunca digas: yo vivo según
veo el parecer del que me empleó, según el parecer de mi tía, según el parecer de mis vecinos, yo me comporto, yo hago, yo digo. No es cierto, eso nunca lo hagas, nunca lo cometas. Si ellos dicen mal de ti, ocúpate mejor en preguntarle a él qué opina de ti. Así es de que sus opiniones te vean como el arco del triunfo y pasen por ahí. Una sociedad humana, injustos, imperfectos, desleales, incrédulos, impíos, desobedientes, perfectos, campeones en eso. 4. Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y determinó destruir a la malvada generación. Dios concedió a los hombres un plazo de 120 años para que se arrepintieran. Ese fue el tiempo en el que también Noé se llevó creando el arca. 5. El propósito del diluvio fue tanto destructivo como constructivo. Así el linaje de la mujer, 3:15, corría el peligro de ser extinguida por la maldad. Por eso es constructivo. Sí, destructivo porque era difícil ya para ese entonces que la humanidad estaba completamente perdida, como hasta el día de hoy está otra vez completamente arruinada y ya se necesita una destrucción. Dios exterminó la raza vieja e incorregible para establecer una nueva. El diluvio fue un juicio contra una generación que había rechazado totalmente la justicia y la verdad. Después, ustedes lo leen en casa, la Torre de Babel, solamente a manera de responder a un cuestionario que está en la parte final, y donde solamente quisiera decir que los objetivos que perseguían estos hombres que construyeron la Torre de Babel, son tres, que estaba destinada esta torre, la construcción de ella, para enfrentar a Dios. Como segundo, poner o establecer un legado, una herencia de orgullo y de ambición y de insensatez. Y como tercero, impedir su dispersión, por si a Dios se le ocurría otra vez volverlos a destruir con agua. Por eso es así. Entonces, aquí vamos a dejar, nada más voy a hacer mención de la tarea que sigue. Y la tarea que sigue, para los que nos están viendo por ahí, vamos a ver que la primera pregunta dice: ¿de quién son descendientes las hijas de los hombres? ¿Y de quién son descendientes los hijos de Dios? 2. ¿De qué se arrepintió Dios y por qué envió juicio? 3. ¿Cuántas generaciones transcurrieron hasta Noé? ¿Y qué características tenía para que Dios haya hecho su primer pacto con la humanidad? ¿Y cuál fue que hasta nuestros días se muestra? 4. ¿Cuántos días duró la lluvia y cuánto duró el diluvio hasta que se secaron las aguas? Hay dos datos diferentes. 5. ¿Cuántos días esperó Noé y su familia para salir del arca? Ya en su totalidad. 6. ¿Qué capacidad de carga tenía el arca y su equivalencia en carros de un tren? 7. ¿Quiénes son los descendientes de Jafet, Cam y Sem? 8. Hacer un mapa de la fértil media luna fértil, iluminando la media luna, e investigar por qué se le dio este nombre. Ya lo hemos hecho, ¿no? Anteriormente. Sí. ¿Qué significa Babel? 9. 10. ¿Qué afán tenían los constructores de la torre? 11. ¿Con qué fin Dios confundió la lengua de estos? 12. Desde el diluvio hasta la torre, ¿cuántas generaciones pasaron? 13. ¿Cuáles eran sus objetivos de ellos? Todo esto está contenido en el material. 14. Más que cambiarles el idioma, ¿qué enseña este pasaje? Porque todos sabemos que ahí nacieron o surgieron los idiomas. 15. Colorear el camino que tomó Abraham para llegar a Canaán según el pasaje. Entonces van a comenzar a leer desde el capítulo 11 y 12. Ya habiendo leído todos los demás. Entonces vamos a comenzar a ver a Abraham, y me gustaría que le dieran de una vez línea, que comenzaran a leer todo
el Génesis, porque yo lo voy a resumir en una sola clase. Todo lo que fue Abraham y su descendencia.